Buenas tardes. Muchas gracias por acudir a esta convocatoria de la Biblioteca Nacional. Hoy vamos a escuchar a Diana Díaz González, que ha hecho un magnífico trabajo sobre Manuel Manrique de Lara. Manuel Manrique de Lara es uno de los grandes musicólogos de principios del siglo XX y la biblioteca guarda algunos materiales respecto a él. Nos acompañan también José Antonio Gómez Rodríguez, de la Sociedad Musicológica, y Isabel Lozano, que es una de nuestras bibliotecarias musicales y que tiene la palabra. Pero antes vamos a darles a todos un aplauso de bienvenida. Buenas tardes, muchísimas gracias por compartir este acto. Bueno, vamos a hablar en el siguiente orden. Primero José Antonio, después yo misma y después Diana, que es la importante aquí. Pero bueno, pues presentar brevemente otra vez a José Antonio Gómez, que es el presidente de la Sociedad Española de Musicología. Es profesor de la Universidad de Oviedo y es además decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo. Y bueno, de Diana hay unos poquitos datos en el programita pero bueno, es muchísimo más Diana. Diana, a la que conozco desde hace ya algunos años, que empezó a estudiar los autógrafos del archivo de Manrique de Lara en la Biblioteca Nacional. Pues bueno, es doctora en musicología por la Universidad de Oviedo. Su tesis pues, es anterior a la publicación de este libro, ¿no? Es profesora también en la Universidad de Oviedo, ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Londres, en la Universidad Complutense de Madrid, tiene distintas publicaciones y, entre otras, la que viene hoy muy al caso, pues es una edición crítica de un cuarteto de Manuel Manrique de Lara. Colabora también como periodista y crítica musical en La Nueva España, en Ópera Actual, en Radio del Principado de Asturias, bueno, muchísimas cosas más. Así que, bueno, pues cedo la palabra a José Antonio. Muchas gracias, Isabel, por esta presentación. Y también a los que nos acompañan, a los que nos acompañáis aquí esta tarde. Ha sido un placer, es un placer reencontrarme con algunas personas queridas que hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Mi papel aquí es puramente institucional, como presidente desde febrero pasado de la Sociedad Española de Musicología, una sociedad que va por sus 40 años de vida, justamente como el Premio de Musicología. El texto de Diana, que ha sido publicado recientemente, fue galardonado con el Premio de Musicología 2014 de esta sociedad, la Sociedad Española de Musicología. Ese premio, que como acabo de decir, tiene el año que viene, en 2017, hará 40 años, bueno, es uno de los más prestigiosos, de los galardones más singulares de la musicología en castellano, podríamos decir. A lo largo de su trayectoria se han premiado obras, se han distinguido obras que fundamentalmente, como las que integran la colección de publicaciones de nuestra sociedad, de nuestra SEDEM, están dedicadas a divulgar, a difundir el patrimonio musical hispano, fundamentalmente a descubrir, redescubrir, publicar, editar obras de autores españoles. Entre esos autores está el que hoy nos trae aquí, Manuel Manrique de Lara, una figura excepcional, como comentará la autora de ese trabajo que ha merecido el premio unánime del jurado en su edición de 2014, con una biografía apasionante y una figura polifacética, como otros muchos compositores de su tiempo, ¿no?, que le tocaron ser crítico musical, ser investigador, ser folclorista, ser compositor, además de su condición de militar. Una biografía, como digo, apasionante que Diana reconstruye paso a paso,
como hay que hacer cuando se está creando, montando, construyendo un edificio, en este caso, la obra, la vida de un autor, pero no se queda ahí, va más allá y analiza, contextualiza su obra, pero de eso nos hablará ella un poco más tarde. Estoy encantado, sinceramente, por estar aquí en esta biblioteca que tanto ha contribuido y contribuirá a nuestra musicología. Desde luego no se puede entender esta labor sin consultar sus fondos, visitar sus archivos, y en este sentido tenemos que reconocer que el auge que ha experimentado esta disciplina en los últimos 30, 40 años no solo ha venido de la mano de su reingreso en la universidad, en los conservatorios, del apoyo de las distintas instituciones, sociedades dedicadas a la investigación o a la difusión musicales. También ha venido de la importancia que los archivos, las bibliotecas, en este caso la importante Biblioteca Nacional, ha prestado a los investigadores. El cambio ha sido exponencial. Yo recuerdo las bibliotecas, la biblioteca misma de la Universidad de Oviedo, allá por los años 80, mediados de los 80, cuando yo empecé a predicar, como yo digo, a dictar mis primeras clases. Aquellos 4 libros que teníamos los profesores, los pocos profesores que allí impartíamos clase, y los libros de los que hoy disponen nuestros estudiantes. El cambio ha sido impresionante, y a ello han contribuido, como digo, un conjunto de elementos, una sinergia, podríamos decir, de aspectos entre los que el apoyo a la investigación por parte de instituciones como estas, como la Biblioteca Nacional, ha sido determinante. Si esa actividad, el Premio de Musicología, se cuenta entre las más destacadas, las que más apoya esta sociedad, también hay otras que son igualmente muy notables. En el mes de noviembre tendremos nuestro congreso, un congreso cuatrianual que la Sociedad Española de Musicología, en este caso, va a desarrollar aquí, en esta ciudad de Madrid, en torno a la Universidad Autónoma. Estos 40 años del Premio de Musicología han servido para premiar obras que no es necesario repasar, desgranar, pero que han supuesto un acicate para los investigadores. Y a las pruebas me remito cada convocatoria, y estamos a punto de convocar la próxima edición, la de 2016, concita el interés de numerosísimos jóvenes musicólogos. Ya vemos que Diana es muy joven musicóloga, y ese interés se traduce en obras cada vez más interesantes, en discusiones cada vez más movidas de los jurados que integran el Premio de Musicología, y en dictámenes complejos y difíciles por la calidad de las obras presentadas. No hubo duda en el premio de esa obra, que ha utilizado los fondos que aquí se guardan, y por eso estamos esta tarde aquí con ustedes presentándola en este sitio. Agradezco sinceramente a la Biblioteca Nacional, a Isabel, miembro de la Junta de Gobierno de la Sociedad Española de Musicología y de esta casa, a don Carlos Alberdi, a Antonio León Sotelo, por el apoyo que nos han prestado, a la SEDEM, a la Sociedad Española de Musicología, por estar aquí difundiendo estas obras, que es otra parte importante que no debemos dejar. No solamente es producir, también hay que difundir. Y les agradezco mucho su presencia aquí, como decía al principio. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Bueno, a mí lo que me toca es hablar de cómo llegó el archivo de Manuel Manrique de Lara a la Biblioteca Nacional de España. Y teníamos dudas, yo no sabía muy bien si fue en 2 entregas, en 3, bueno, por ahí anda mi compañero Pepe Soto, que también andábamos en esas, son 2, son 3. El caso es que nunca mejor que la colaboración entre bibliotecario y musicólogo, cuando Diana nos ha ido dando muchísimas pistas. Por ejemplo, Diana nos ha ayudado a identificar muchísimos fragmentos del archivo de Manrique de Lara que nos han servido para reconstruir obras enteras que teníamos un poquillo traspapeladas. La realidad es que yo leí en el trabajo de Diana
que la primera entrega que se hizo de una de las partes del legado de Manrique de Lara fue en 1930, porque además así lo dice el diario El Sol. El 29 de junio dice que hay una noticia, que el legado de Manuel Manrique de Lara ingresa en la Biblioteca Nacional. Pero nosotros no teníamos noticia de aquello, no había documentación. Pero claro, yo hoy tenía que estar aquí y sabía que Diana tenía ese dato, pero yo no tenía nada. Así que bajé al archivo administrativo del Departamento de Música y ahí anduve unos cuantos días rebuscando y encontré una cosa que en su momento no te enseñé porque no lo sabía y ahora lo sabrás. Bueno, había un sobre con 4 fotografías en blanco y negro que ponía legado Manuel Manrique de Lara 1930 y una nota interior de Julián Paz, que a algunos de vosotros os sonará, un bibliotecario de 1930, donde autorizaba al fotógrafo de la casa, a hacer fotografías del legado de Manrique de Lara. Y eso fue el 8 de julio, es decir, que 10 días después de que El Sol diera esa noticia, el legado de Manuel Manrique de Lara estaba fotografiado. ¿Y qué eran las fotografías? Pues eran unas cuantas vitrinas, ya te enseñaré esas fotografías, unas cuantas vitrinas con documentos de esa parte del legado. Eran unas cuantas partituras de la ópera esta de Rodrigo, una obra teórica, un arte de canto llano y tal. Así que al final, pues la incógnita quedó solucionada y la realidad es que han sido 3 entregas. 1930, en 1932 la biblioteca compra a los herederos la biblioteca personal de Manuel Manrique de Lara, con casi 200 volúmenes de libros teóricos, más bien libros de teoría de la música, de historia de la música y algunas partituras de edición alemana, porque él estaba muy relacionado con la cultura alemana, ¿no? Bueno, y posteriormente, en 1949, es cuando llegó la mayor parte del legado, la parte más importante, los manuscritos autógrafos con los que fundamentalmente ha trabajado Diana. Y esto fue pues por donativo de los herederos, que son de apellido Espotorno y Manuel Manrique de Lara. Corrígeme si me equivoco. Sí. Bueno. Pero antes de 1930, la Biblioteca Nacional ya poseía ejemplares con el sello de Manuel Manrique de Lara. ¿Y esto por qué? Pues porque Manuel Manrique de Lara fue el bibliotecario de la Asociación Wagneriana de Madrid, cuyo archivo también está en la Biblioteca Nacional. Perdón, el archivo no, la biblioteca. La Asociación Wagneriana de Madrid estuvo muy poquitos años en vigencia, solamente desde 1911 a 1915. Claro, el germen de esa biblioteca, que la asociación se había fundado en marzo de 1911 y en mayo de 1911, 2 meses después, se alimenta la primera parte, los fondos bibliográficos de la Wagneriana, con una biblioteca francesa. Suponemos que si el bibliotecario era Manrique de Lara, fue él el encargado de hacer esa adquisición de esa biblioteca wagneriana. Pero, como digo, la Asociación Wagneriana de Madrid se disolvió en 1915, por lo que hay distintas hipótesis y aquí, pues yo me sumo a la hipótesis de Covadonga que tenemos aquí, que ha sido la autora de un trabajo de investigación sobre la Asociación Wagneriana de Madrid, y ella dice que probablemente Manrique de Lara incrementó los fondos, esos primeros fondos, además de con la biblioteca parisina, pues también con propios fondos de él, ejemplares de su propiedad. Con lo cual, cuando ingresó la wagneriana, tendría los 2 sellos, el de Manuel Manrique de Lara y el de la Asociación Wagneriana de Madrid. No voy a contar mucho más, simplemente deciros que el archivo de Manuel Manrique de Lara, todas las partituras del archivo están catalogadas en el Catálogo General de la Biblioteca Nacional y están digitalizadas, es decir, se accede a todas sus partituras y también los fondos de la biblioteca de la Asociación Wagneriana de Madrid. Y nada más. Muchas gracias.
pues te cedo la palabra. Creo que es mi turno. Bueno, yo en primer lugar quería agradecerles a todos la asistencia, acompañarnos esta tarde hoy aquí en esta maravillosa Biblioteca Nacional de España. Y gracias, lo primero, a Carlos Alberdi, director cultural, y Antonio León Sotelo, jefe de Servicio de Actividades Culturales, que nos han ayudado pues, a que estemos hoy aquí y esto sea una realidad, ¿no? Esta presentación. Es que ni me podía haber imaginado, pues casi 5 años atrás, que estaría hoy aquí presentando el libro. O sea, es un verdadero honor. Y además compartiendo mesa pues, con 2 personas fundamentales para que este libro sea hoy una realidad, porque además José Antonio Gómez, además de ser el presidente de la SEDEM, a la cual aprovecho también, claro, para agradecer de nuevo ese premio desde aquí también, y el libro, ¿no? Que es como de forma tangible, ¿no? Hacer tangible ese premio, ¿no? Nacional. Y es que además José Antonio forma parte de ese grupo de profesores en la Universidad de Oviedo, donde yo he tenido la suerte de formarme, y uno de los culpables, ¿no? De que me haya picado ese gusanillo por la investigación y pues haber seguido pues, el camino de la investigación, de la docencia, que espero continuar. Y como no, Isabel Lozano, que es un poco como guía, yo creo, en un universo un poco paralelo, podríamos decir mágico, ¿no? Cuando cruzas a la Sala Barbieri, porque no sabes muy bien lo que te vas a encontrar, pero sabes que va a haber un camino infinito de posibilidades, ¿no? Senderos que a veces son duros porque no sabes hacia dónde, ¿no? te van a dirigir, a veces algunos sin salida, pero ahí está ella para guiarnos siempre en ese camino, ¿no? de la investigación. Yo creo que ella también comparte como yo pues, esta alegría al estar aquí juntas también en esta presentación, ¿no? Bueno, me toca un poco comentar ese contenido del libro y explicarles un poco quién fue esa figura, la obra de Manuel Manrique de Lara, ¿no? Entonces, quizás podemos empezar ya con la presentación. Como decía un poco José Antonio, ¿no? Al comienzo de su intervención, pues Manuel Manrique de Lara fue, yo creo, uno de los compositores, podríamos decir, más singulares, ¿no? De este momento de la restauración musical española por ese perfil que él comentaba, humanístico, polifacético, ¿no? Como podrán descubrir pues, a través de este libro. De hecho, yo creo que fue este perfil un poco tan singular, crítico, compositor, folclorista, el que me decidió al final pues, a tomarle, ¿no? Su obra y su figura para dedicarle mi tesis doctoral, ¿no? Bajo dirección de Cels Alonso, también claro, en la Universidad de Oviedo. Y es que descubrimos pues, a un autor con una biografía, yo creo que fascinante, ¿no? Que está marcada además por esos orígenes en Cartagena, dentro de una familia de raigambre militar, ¿no? Aquí tenemos al padre, Manuel Manrique de Lara y Pazos, que fue una guía, fue un ejemplo para él dentro de la carrera de la Infantería de Marina. De hecho, al padre se le consideró pues, un héroe de guerra por sus acciones en la Segunda Guerra Carlista, ¿no? Y su hijo también hizo carrera hasta llegar a general en la Infantería de Marina. Bueno, en el libro yo creo que podrán descubrir pues, a un militar ilustrado, ¿no? Podríamos decir, que cultivó ese arte musical en diferentes, muy diversas vertientes, como pueden ver en la diapositiva, incluso también la pintura, no solamente la música, también la pintura. De tal manera que pues, el primer bloque del libro está dedicado a un capítulo para completar esa biografía, ¿no? Fascinante, donde esa parte artística pues vemos que se entremezcla con esos deberes militares, ¿no? Participando además pues, en algunos de los acontecimientos históricos más importantes de su época, ¿no? Recuerdo un administrativo de la facultad, por aquello de la renovación de las becas, ¿no? Cuando fui a renovar algún año, dijo, pero ¿quién es este señor, ¿no? ¿Qué hizo Manuel Manrique de Lara? Y pues le dejé en aquel momento el DEA, la tesina, para que conociera un poco más de su vida, ¿no? Le llamaba muchísimo la atención. Y realmente dijo que era una persona digna para hacer un guión de una película, ¿no? De cine, poco más. Y como se recoge en el libro, dentro de lo que es esa parte musical, pues podríamos decir que sus facetas más destacadas son las de crítico, fue también la de compositor y la de folclorista, es decir, como recopilador de esa tradición lírica española.
Precisamente en este sentido, ya Manuel Manrique de Lara, antes de mi investigación, pues había suscitado, claro, el interés de otros musicólogos, como el reputado Luis Iberni, también Israel Katz, del que hablábamos antes, filólogos también como Diego Catalán, directores de orquesta, sobre todo José Luis Temes, pero aún era, yo creo, necesario pues, un estudio global, ¿no?, del autor. Y ese, digamos, que fue el principal objetivo desde el comienzo de la investigación. Todo un reto. En algún momento dije, a ver, ¿no?, ¿por qué senderos me lleva esta investigación, ¿no? Todo un reto, pues, para revisar esas principales, ¿no?, aportaciones de Manuel Manrique de Lara en el contexto, además, de su época, como intento hacer en el libro. Donde, pues, a través de este viaje, pues, descubrimos también nuevas facetas, hasta ahora que eran desconocidas del autor, y también obras musicales inéditas a las que me referiré más adelante, incluso podemos escuchar, si quieren, algún fragmento. Con todo, yo creo que bueno, se logra en el libro pues, nuevas lecturas en este sentido, ¿no?, de la obra polifacética global de este autor, conectando sobre todo esa parte crítica y compositiva y también la del bibliófilo y folclorista, para, pues, sobre todo, pensando en ese proyecto personal de creación, de renovación de una ópera española que también él pues, tenía sus propuestas. Bueno, en primer lugar, quise demostrar en el libro cómo Manuel Manrique de Lara cumplió un papel muy importante como transmisor de esos nuevos ideales estéticos en la prensa, ¿no?, que provocaron polémicas en la prensa madrileña, reforzando asimismo, claro, la música en los medios, ¿no?, de ese momento. En este sentido, Manuel Manrique de Lara fue muy importante para el triunfo de la música de Richard Wagner en Madrid, sobre todo a comienzos ya del siglo XX, ¿no? Sobre todo cuando se estableció ya, como marca la diapositiva, como crítico musical en el antiguo diario El Mundo a partir de 1907. Y también mientras, como pueden ver, pues mientras colaboraba con su pluma pues para otros periódicos, otras revistas también de referencia en el Madrid de la Restauración española. De este modo, yo pienso que su principal preocupación, podemos decir, fue esa divulgación, ¿no?, de los principales principios, valga la redundancia, de la reforma de Wagner del drama lírico, desde una perspectiva muy rica, tanto poética, musical, histórica. No en vano, como puse aquí en la diapositiva, Wagner para Manuel Manrique de Lara pues, representaba esa síntesis, esa culminación, podemos decir, creativa, de una escuela musical modelo, además, que, claro, él identificaba con la música alemana, como comentaba Isabel, y funcionó como guía estética de ese proyecto artístico, ¿no?, que él proponía. Claro, tengan en cuenta que esa influencia, ¿no?, de Wagner y esa reforma que él proponía del drama lírico basada en esa famosa idea de la obra de arte total, pues fue enorme. Y en la diapositiva, bueno, he recogido pues, algunos principios de esta reforma lírica wagneriana que en España pues, fue una de las vías que inspiró, podremos decir, a compositores como Manuel Manrique de Lara, preocupados por ese futuro del arte musical en España, pues, en un momento marcado además por esa crisis, ¿no?, de 1898 que impactó, como saben, tras la pérdida de las colonias de ultramar en diferentes ámbitos de la vida española, siendo pues al fin, podríamos decir, un acicate, ¿no?, para la modernización del país con esa vista vuelta hacia Europa. De este modo, la actividad artística de Manuel Manrique de Lara, que fue muy intensa desde Madrid, pues se enmarca dentro de un movimiento intelectual de inspiración nacionalista propio de su época, por otra parte, en el que se reflexionaba, como digo, acerca de la identidad, de esa significación histórica de España con un propósito regeneracionista. Precisamente, la primera parada importante de su historial militar coincide con la guerra hispano-estadounidense, cuando fue destinado al bordo del acorazado que pueden ver en la pantalla, llamado el Pelayo, entre abril y octubre de 1898. Y allí fue donde escribió pues, parte de una de sus obras más importantes, en este caso de teatro lírico, que es La zarzuela en 3 actos, El ciudadano Simón.
Quizás dispondría de tiempo para ello durante pues, la retención del buque, del Pelayo, en el canal de Suez, cuando iba en camino de Filipinas, a donde había sido enviado tras el desastre, ¿no?, de Cavite, que había enfrentado esas fuerzas navales estadounidenses, españolas, en la bahía de Manila. Digno de una novela. Hay alguna foto del camarote también de Manuel Manrique de Lara, mientras que bueno, pues, escribía sus obras en alguna revista militar, ¿no? Y se veía un camarote inundado de obras de Wagner, de partituras. La verdad que llama la atención. Bien, pero me interesa volver a esa faceta del crítico, que además yo creo que se destaca especialmente en el libro. Como decía, esos artículos de Manuel Manrique de Lara en la prensa reflejan esa amplia dimensión de esos estudios sobre Wagner a los que me refería, ¿no? Entre otras cuestiones, es muy significativo, pienso, cómo profundizó en las fuentes literarias y las fuentes históricas en las que Wagner basó sus dramas líricos, incluso trazando paralelismos entre los personajes y los argumentos de las óperas de Wagner y la épica española, también, lo cual veremos va a influir en su propia obra compositiva. De hecho, este es el tema al que Manrique dedicó su discurso de recepción como académico en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1917, que tiene en el PowerPoint la portada. Y es un texto que yo pienso que puede considerarse como uno de los últimos coletazos, si me permiten la expresión, del wagnerismo ya en España, ¿no? en ese año. En un momento pues, en el que ya se impone pues, un cambio, ¿no? en el gusto estético musical que además Manrique, claro, combatió desde la prensa fuertemente. De este modo, combatió sobre todo en la prensa a los compositores franceses modernos, porque claro, consideraba que se separaban de esa tradición alemana, preocupados, según Manuel Manrique de Lara, únicamente de, como él decía, los artificios decorativos de la música, para lograr, vamos, el aplauso fácil, ¿no? Podríamos decir, del público. De tal manera que, como destaco en el libro, pienso que Manuel Manrique de Lara ya vio, incluso en 1908, quizás en un momento, bueno, pues de forma temprana, ¿no? Para la crítica musical española, ya vio en ese momento a Debussy como el final del romanticismo, ¿no? Y, bueno, algo parecido opinaba de los compositores italianos de ópera, que entonces además pues, dominaban a comienzos del siglo XX el cartel del Teatro Real de aquí de Madrid. De tal manera que Puccini, autor de la Bohème, de Madame Butterfly, fue el más atacado por Manuel Manrique de Lara en la prensa. De tal manera que, pues mientras Puccini triunfaba, ¿no?, en Madrid a inicios del siglo XX, como digo, pues el crítico cuestionaba duramente, como pueden observar en esa pluma acerada, si leen los comentarios, esos fragmentos de críticas de Manuel Manrique en la prensa, consideraba continuamente la música de Puccini como discordante, con sus ideas dramáticas y muy pobre, constantemente decía, a nivel técnico. Como pueden imaginar, si leen esos fragmentos, estos dos extractos, claro, Manuel Manrique de Lara fue un crítico de pluma muy acerada, ¿no?, muy agresivo a veces incluso, ¿no?, pasional, diría yo, pero también muy respetado a lo largo de los años. Pienso que por esa formación técnico-musical que él también pues, demostraba a lo largo de sus escritos, ¿no?, a través de una estabilidad siempre en el juicio. En suma, como comentaba también, adelantaba Isabel, Manuel Manrique de Lara fue uno de los protagonistas de ese llamado bando germanófilo de la crítica musical, siendo también clave, como recojo en el libro, en la introducción de la música de Richard Strauss en España, ya desde finales del siglo XIX. Yo creo que esta es otra parte importante de ese bloque dedicado a la crítica musical en el libro. Tengamos en cuenta que entonces, a finales del XIX, el compositor alemán Richard Strauss, autor de poemas sinfónicos tan importantes como Don Quijote o Also sprach Zarathustra, pues era sobre todo conocido y valorado como director de orquesta, ¿no?, como relataba el propio Manuel Manrique de Lara, como cuando dice, si pueden leer en la diapositiva, dice: mi admiración por el artista, que fue tan entusiasta como grande el afecto que el hombre me inspiró, mantuvieron una relación de amistad
de hecho, Richard Strauss y Manuel Manrique de Lara, me llevó a publicar artículos ensalzando sin reserva algunas sus obras, dice, estudiadas muy detenidamente. Mis panegíricos hallaron escaso eco en el público, solo el director fue aplaudido sin limitaciones. Pues paralelamente, si decíamos que Manuel Manrique de Lara censuró ese arte moderno impresionista francés en la parte musical, también lo hizo desde la perspectiva pictórica, desde la pintura, considerando, imagínense, pues, la pintura impresionista como un arte endeble, un arte regresivo y, como recojo en el PowerPoint, la oponía a la escuela valenciana de pintura, que consideraba además como la continuación de la escuela veneciana del siglo XVI. De manera que, claro está, defendió a Sorolla como representante de la pintura contemporánea, destacando con su vinculación con esa tradición de pintura española que además Manuel Manrique de Lara identificaba con un rasgo clave que era el color. Eso es muy interesante. De hecho, existe un retrato de Manuel Manrique de Lara pintado por el propio Sorolla, que es la imagen que ilustra la carátula del disco con parte de la obra sinfónica de Manuel Manrique de Lara, que dirigió el director al que me refería previamente, José Luis Temes, del que luego pues, escucharemos unos fragmentos. A mí me llamó mucho la atención, y yo creo que puede comprobarse en el libro, cómo en este sentido, de la parte, ¿no?, del crítico de arte, de pintura, pienso que esos textos, esas críticas pictóricas, yo creo que son verdaderos análisis de esos procesos, ¿no?, pictóricos de los artísticas alrededor de las exposiciones nacionales, de la actividad también del Círculo de Bellas Artes de Madrid, en las que incluso, además, él participó, él llegó a concursar. Pero no, es verdad que yo me afané en intentar pues localizar alguno de los cuadros en alguna institución, pero la verdad que sin éxito. Sí que encontré, creo que es el único dibujo que se conserva de él, que es el que vemos en la diapositiva, dedicado a la actriz Rosario Pino. No en vano, es cierto que Manrique también tuvo esa parte técnica en su formación, también como pintor, aprendiendo los secretos de la técnica, del dibujo y la pintura con maestros como Eduardo Pelayo, por ejemplo, con quien compartió estudio en Madrid, y sobre todo con Luis Sainz. Precisamente en su estudio, en el estudio de este pintor, conoció al reconocido compositor Ruperto Chapí. Aquí le tenemos. Y es que Chapí fue esa figura que más influyó en Manrique de Lara. Claro está, junto a Marcelino también Menéndez Pelayo, en este caso con, claro, sus estudios literarios e históricos sobre la cultura española, ¿no? Yo creo que Manuel Manrique de Lara consideró a ambos sus maestros. Como recojo en la diapositiva, de hecho, Manrique de Lara, como demuestro en el libro, fue el único compositor reconocido de Chapí, de quien recibió además lecciones de composición durante varios años a partir de 1886, ¿no? Claro, son años de obras imprescindibles, ¿no?, como La Tempestad, La Bruja, también de Chapí, ¿no?, un compositor que, pues, siendo ya reconocido en ese ámbito de la zarzuela grande, pues defendía propuestas para la creación de esa tan debatida ópera española antes de centrar ya su actividad en la década de 1890 en el género chico. Por lo tanto, pues para Manrique, como expongo aquí en la diapositiva, pues Chapí era ese campeón de la modernidad musical en España, ¿no? Pues según él, Chapí, claro, había sido esa única figura en España capaz de acercar la música española a los modelos que él defendía, ¿no?, alemanes, incluso llegándola a comparar con Wagner, con lo cual pues, en algún problema sí que se metió, ¿no?, en algún momento en la prensa. De este modo, esas enseñanzas de Chapí fueron determinantes para Manuel Manrique de Lara, tanto para ese oficio técnico del compositor como también para su orientación al fin estética, ¿no? Y, claro, en cuanto a la labor que nos toca ahora comentar como compositor de Manuel Manrique de Lara, pues yo el planteamiento que hago en el libro pues es cómo ese catálogo de obras que expongo aquí en la diapositiva, yo creo que podríamos considerarlo, puede responder pues, a un proceso, ¿no?, hacia la composición de un drama lírico sobre el Cid campeador, que si es verdad, si bien quedó inconcluso, yo creo que hubiera supuesto pues, una síntesis final, podríamos decir, de su programa creativo inspirado claro, en Wagner.
A este respecto, este catálogo que hemos podido estudiar fundamentalmente aquí en la Biblioteca Nacional refleja, yo creo, perfectamente esa evolución en el aprendizaje compositivo desde esa sinfonía en mi menor en estilo antiguo y esa búsqueda hacia el ideal de la ópera española, siempre, como digo, bajo los esquemas de Wagner, lo que se inscribe, como decíamos, en esos debates nacionalistas de la música española propios de la época en la que vivió Manuel Manrique de Lara. De manera que en el libro pues quise revisar la labor de Manuel Manrique de Lara como folclorista, como les comentaba al principio, en ese contexto siempre de su vida y de su obra, lo cual me llevó también a reivindicar, junto a la faceta del folclorista, también la faceta del musicólogo. No en vano, Manuel Manrique de Lara fue el colaborador más importante que tuvo el filólogo e historiador Ramón Menéndez Pidal en esa recopilación del romancero, especialmente el sefardí, en el seno del Centro de Estudios Históricos. Las campañas de Manrique de Lara como folclorista para recopilar, como decía, esos textos, esas melodías de la tradición popular española, le llevaron, además de por España, al Mediterráneo Oriental en 1911 y también al norte de África en varias ocasiones, en el 15 y en 1919. Como pueden ver, bueno, en esta diapositiva, ¿no?, trazada, ideada por Escalona y Díaz Mas, que está dedicada pues, a esos viajes como folclorista de Manrique. Manrique de Lara se interesó por esta tradición lírica, movido en buena parte por la huella de la poesía épica de la que hablábamos castellana en relación a ese proyecto, ¿vale?, regeneracionista de ópera española. Aunque sí es verdad que esa primera preocupación en este trabajo de él fue la de recuperar, la de interpretar y también, claro, la de difundir ese patrimonio musical, ese patrimonio histórico, ¿no?, español, en un momento además en que la ciencia musicológica pues, también despegaba en España. Claro, esto a mí me pareció muy interesante, ¿no?, porque si bien es cierto que Manuel Manrique de Lara no llegó a publicar como otros colegas, ¿no?, textos científicos pues de esas colecciones de romances, aunque Menéndez Pidal estaba en ello, su labor sí que pasó de las encuestas de campo, como solemos decir, al gabinete de estudio. De tal manera pues, que sucesores en el Centro también de Estudios Históricos, como musicólogos como Martínez Torner, el asturiano Eduardo Martínez Torner, pues continuó también esa línea de investigación abierta, como digo, en el centro que dirigía Menéndez Pidal. Asimismo, esta labor como folclorista, como decía, pues enriqueció su trabajo como compositor. Como adelantaba antes, Manrique de Lara buscaba referencias épicas que llegaran a la época moderna, su época, a través de los libros de caballería, ¿no?, buscando pues, conexiones, como él veía, entre el norte-sur a través del romancero, casi como si fueran los anillos, yo creo, de una misma cadena en forma de pues, melodías, de poesías, ¿no?, de canciones. Y se refería a Manuel Manrique de Lara en este proceso continuamente al Cid Campeador, personaje que piensen que, claro, en ese momento pues, estaba también siendo revisitado por los estudios históricos filológicos, destacando también Menéndez Pelayo y Menéndez Pidal, ¿no? De tal manera que yo pienso que Rodrigo Díaz de Vivar, pues, a modo del Siegfried wagneriano, pues habría servido de inspiración para ese proyecto, ¿no?, de ópera española que al final quedó inconcluso y que se había además proyectado inicialmente para las campañas de la apertura del teatro lírico dentro de esos proyectos asociacionistas, como hablaba de Chapié en 1902, ¿no? Finalmente no llegó a ponerse en escena, no llegó a estrenarse. Y claro, es muy interesante en esa biografía tan apasionante, tan singular, observar cómo esa faceta de folclorista, esos viajes, pues se combinan con esos quehaceres también militares y diplomáticos. Por ejemplo, cuando estuvo en el norte de Marruecos, entre el 19 y 21, que es cuando precisamente Manrique participó activamente en esas operaciones militares en la zona occidental. Explicando brevemente, bueno, en esos años la atención de la zona, ¿vale?, se centraba en la región de Yebala para la anulación del jefe Raisuni, que fue muy importante, al parecer, en los planes políticos, militares, para la ocupación de esa zona del protectorado español, ¿no? Digamos que el objetivo pues, era penetrar, ¿no?, utilizando pues, técnicas militares, técnicas propagandísticas, hasta esos últimos reductos montañosos de Yebala,
donde se situaba el refugio del Raisuni, ¿no? Y hasta ahí fue donde llegaron esas fuerzas en las que combatió nuestro autor, destacando al frente del regimiento expedicionario. Yo creo que son unos episodios militares, ¿no?, en el norte de Marruecos, que pueden leer ese fragmento, que seguro que ya lo han leído en la diapositiva, que luego recogió precisamente Manuel Manrique de Lara en un libro que se tituló Una campaña en Yebala, del 27, y que yo creo que a veces se acerca pues un poco a la, no sé, a la literatura épica, ¿no?, incluso. Pero volvamos un poco al Manuel Manrique de Lara compositor. Como podrán comprobar en el libro, y les traigo aquí, pues su producción compositiva no es extensa, quizás como la de otros compositores, pero sí que cultivó pues todos los géneros musicales, como se observa, pues demostrando ese oficio y esa versatilidad también como compositor. A través también del material que está editado a través del Instituto Complutense de Ciencias Musicales y grabado en disco, pues la Sinfonía y la Orestiada, sobre todo la Orestiada, son las dos obras pues más valoradas hoy día, ¿no?, del catálogo de Manuel Manrique de Lara. Y les decías, sobre todo la Orestiada, hablando pues con directores como José Luis Temes, encargado de la grabación, por la asimilación de ese lenguaje wagneriano. En fecha temprana, yo pienso, para el sinfonismo, ¿no?, español. No en vano, la Orestiada, en la que Manrique pues reinterpreta musicalmente, como el propio título indica, pues esa tragedia de Esquilo, recibió los elogios de prestigiosos directores de orquesta también a su paso por Madrid a comienzos del siglo XX, como Germán Levy o Germán Zumpe. El cuarteto, que tienen aquí la primera página del borrador, la única fuente que se encuentra aquí en la Biblioteca Nacional de España. Es el cuarteto en mi bemol para dos violines, viola y violonchelo, que es la única, por ende, la única obra de cámara, o sea, obra musical, ¿no?, para pequeño formato de instrumentos, de Manuel Manrique de Lara. Y que, pues, como decía Isabel, pues conseguimos también recuperar y reestrenar en Oviedo, en Madrid, junto con el Cuarteto Becker, formación residente del Museo del Romanticismo de Madrid. Se trata simplemente, pues, decirles, de una obra temprana también en su estilo, pienso, dentro del repertorio español, anterior a esos grandes ciclos de cuartetos quizás más conocidos, como los de Conrado del Campo, los del propio Chapí, ya en el siglo XX. En este sentido, expongo cómo está escrito pues, en un estilo clásico, romántico, ¿no?, con un lenguaje también complejo a nivel rítmico, sobre todo, armónico. Yo creo que también influido por Wagner, con intenciones siempre renovadoras, pienso. Y especialmente, aquí está un poco el tesoro, sobre todo destaca este poema sinfónico, el poema sinfónico Leyenda, que es la última gran obra de Manrique, que hasta ahora también se creía desaparecida. Y se trata pues, de un poema sinfónico que además fue premiado en esos concursos de Bellas Artes, que había un apartado dedicado a la música, a la composición, en este caso de 1910, y desarrolla pues, la misma línea de la Orestiada. Tengamos en cuenta, claro, que en este caso, en Leyenda, pues Manuel Manrique de Lara empleó dos partes de su ópera inconclusa de la que les hablaba sobre el Cid, ¿no?, de ese estilo, con ese estilo wagneriano. Yo creo que Leyenda tiene pues, así, pues, un especial interés, como planteo además en el libro, ¿no?, también por esas audacias armónicas, por el empleo también de un número importante de temas musicales, como traje algunos en la diapositiva, que enriquecen siempre pues, ese entramado orquestal, ¿no? De hecho, tanto José Luis Temes, el director de orquesta del que les hablaba, y ahora también Virginia Martínez, directora de la Sinfónica de la Región de Murcia, pues han mostrado interés, si es posible, pues en recuperar y poder reestrenar la obra, ¿no? Por lo que pues espero ofrecerles noticias pues no en mucho tiempo. Completa este apartado del libro, muy importante también del Manrique de compositor, pues el análisis de la obra de teatro lírico de Manrique de Lara, compositor que, claro, pues hasta ahora pues había relacionado más con la música sinfónica. A este respecto, destaca, como ven aquí, especialmente esa zarzuela que les adelantaba antes en 3 actos, ¿no? Su zarzuela, mi zarzuela, como decía el propio Manuel Manrique de Lara, que es El Ciudadano, Simón, ¿no?, que se estrenó en el año 1900. Cómo no, en esta zarzuela Manrique de Lara pues, siguió también el modelo de Chapí
la zarzuela grande, bajo esa influencia del realismo, el drama rural y de Wagner. Yo creo que, bueno, como he recogido también en la diapositiva, uno de esos puntos fuertes de la zarzuela pues, es también esa influencia de nuevo de Richard Wagner, en este caso pues, en aspectos como el tratamiento de las voces, de la orquesta, recursos otra vez armónicos y la continuidad también entre los números. Bueno, no quiero extenderme más. Sí que es curioso ya como en sus últimos años, ¿no? Ya Manrique de Lara pues, se centra en los estudios del romancero y en esa labor diplomática, como concretamente mandatario, a partir del año 1924, de la Sociedad de Naciones, antecesora de esa Organización de las Naciones Unidas. Yo creo que esta parte es también digna de una novela y quizás todavía se podría investigar igual un poco más, porque cuando yo realicé el libro, el archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores no estaba, bueno, pues no se podía acceder, no tenía acceso a los investigadores porque estaban reorganizando bueno, pues, los fondos, ¿no? Y quizás, no lo sé, quizás podría encontrarse pues, algún dato más, alguna sorpresa más sobre esa parte que a mí me parece interesantísima también del Manuel Manrique de Lara diplomático, ¿no? Aquí lo trato también en el libro, cómo establece a partir de ese año ya Manuel Manrique de Lara su residencia ya fuera de España, en Constantinopla, actual Estambul, donde pues, realizaba informes para el canje de poblaciones griegas y turcas y para la protección de la minoría albanesa también en Grecia. Yo he podido ver algunos documentos en Alcalá de Henares, en el Archivo General de la Administración. Probablemente pienso que desde esa campaña romancística por el Mediterráneo Oriental, en 1911, que veíamos antes en el mapa, ¿no? Manrique yo creo que mantuvo ese interés a lo largo de los años, ¿no? Sobre los acontecimientos en los Balcanes y esa llamada cuestión de Oriente, es decir, ese problema de la decadencia, ¿no? Del imperio turco en los Balcanes que se remontaba a inicios del siglo XIX. De hecho, hay noticias curiosas también que nos dan pistas sobre ello, como por ejemplo cuando él iba a almorzar en esos almuerzos famosos en el Hotel Ritz en Madrid, pues él se codeaba con altos mandatarios, como por ejemplo Lotfaya Bey, que era presidente en aquel entonces del Comité de la Unión Siria para la independencia de Palestina, Siria y Mesopotamia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que desde aquellos años, ya con su labor de folclorista, empezó a interesarse en conexión con la parte diplomática y militar por estas cuestiones. Y pienso que quizás podría haber alguna sorpresa más. Bueno, precisamente Manuel Manrique de Lara falleció debido a una enfermedad respiratoria contraída en los Balcanes ya en 1929, mientras pues que se hallaba en la ciudad de San Blasien, en la selva negra meridional en el suroeste de Alemania. Y es que allí pues, le habían llevado sus últimas tareas diplomáticas, ¿no? Sobre las que pues, quizás podríamos profundizar un poquito más, como les comento. Bueno, muchas gracias por su atención, espero no haberme alargado mucho y si quieren hacer alguna pregunta o alguna reflexión o hacer alguna aportación o mis compañeros de la mesa, pues estupendo. Muchas gracias. Bueno, ha sido muy interesante realmente esta presentación. Gracias. Enhorabuena. Gracias. Me ha sorprendido, aparte, yo conocía algo del personaje, pero no sabía la existencia de esta música. ¿Dónde se encuentran las partituras de esto que hemos escuchado? Perdón, ¿dónde se encuentra? La música, ¿se encuentra fácil? ¿Está editada? Está grabada en disco. Ah, está, pero sí, ya, sí. ya lo he oído, pero digo, el material, las partituras, están editadas por el ICMU. Sí, las partituras, ¿no? Efectivamente, están editadas por el Instituto Complutense de Ciencias Musicales dentro de la serie de música instrumental. Sí. Bien. Lo de San Blasien, ¿por qué termina este hombre en San Blasien? Porque es que me ha sorprendido. Estuve yo este verano en San Blasien precisamente y no sabía nada de... Pues para uno de los informes que él tenía que hacer para esos encargos que le hacían desde la Sociedad de Naciones. Y luego es muy interesante, es verdad, porque, claro, ya en sus últimos años, aparte de las labores diplomáticas, también al estar por Alemania, pues también él se iba a Bayreuth ahí al festival a escuchar Wagner y tiene incluso cartas que además publicó Rogelio Villar en la prensa madrileña, un poco ya su muerte sería de forma póstuma, ¿no? Después de la muerte de Manuel Manrique de Lara, sobre esas experiencias también operísticas de Manuel Manrique de Lara ya en sus últimos años. Pero sí, básicamente, continuamente realizaba viajes
para poder pues, resolver esos encargos de la Sociedad de Naciones en sus, ya digo, entonces, a partir de 24. ¿Está enterrado allí o no? ¿Perdón? ¿Está enterrado allí o no? No le entiendo. Si está enterrado allí. No, está enterrado aquí en Madrid. Bueno. Sí. Sí. Es que allí en San Blasien lo que es un gran clúster, un gran monasterio que estuvo en manos de los jesuitas, posiblemente fue una gran universidad, ahora es una reconstrucción de un pueblo que realmente es una residencia de ancianos, nada más. O sea, el pueblo es un antiguo claustro benedictino convertido en una residencia de ancianos. Vamos, que me chocó que hubiese un músico español allí. Era un apasionado expedicionario también, o sea que, bueno, la verdad que el carácter, y ya digo, se ve muy bien a través de la biografía, a mí me parece muy singular y muy apasionante porque además es que se conecta todo, es que todo está muy conectado, ¿no? Fue el reto, o sea, realizar un estudio así global, ¿no? De todas las facetas y todos los intereses y en conexión, la verdad que sí, es curioso. Muchas gracias. A usted. No parece que haya más preguntas, comentarios. Bueno, yo solamente hago un comentario. A mí me emociona particularmente que nosotros conservamos, catalogamos, pero que esta forma de hacer las cosas, ¿no? Además, Diana, que es tan expansiva y tan vitalista, y que las cosas luego se editen, se escuchen, se vea que este trabajo nuestro de ordenación de los documentos sirva para estos trabajos tan apasionantes, pues es muy emotivo para nosotros. Es como tomar vida, ¿no? Revivir otra vez. Sí, porque ahí están las partituras muertas en los anaqueles de los depósitos, ¿no? Pero de repente verlo aquí, escucharlo... La verdad que fue apasionante porque yo creo que todos los que nos dedicamos a la investigación, el hecho de poder tener acceso a un material, como puede ser en este caso el legado de Manuel Manrique de Lara, y tener acceso a los borradores, a los esquemas, a las partituras manuscritas del autor, a la colección bibliográfica, después del trabajo también, que me habló mucho Isabel del trabajo que habéis hecho de la biblioteca de la Asociación Wagneriana, tener acceso a todo eso y que supone un reto luego darle, ¿no?, forma a la investigación, ¿no?, poder releer, reinterpretar, ¿no?, poder al final entender el pensamiento, la obra de un autor. Es apasionante, es duro, es apasionante. Aquí hay algunos investigadores también que quizás podían, jóvenes investigadores que podían dar su opinión al respecto, que sé que están trabajando ahora además aquí en la biblioteca con Isabel. Es apasionante, pero es todo un reto, ¿no? Pero poder revivir, o sea, hacer revivir, que incluso la música pueda volver a tocarse, pueda volver a ser escuchada, es yo creo que lo mejor que podemos hacer desde nuestra posición.